Y a partir de eso se propone este tema. Ha quedado segundo en la lista. Y nuevamente el mismo grupo que propuso la semana pasada había propuesto esta noción. Hace unas semanas atrás, cuando hablábamos de la escultura en el campo expandido, aparecía este término no arquitectura como una antítesis de la arquitectura, como una antítesis del espacio. Después, ya cuando ustedes hicieron la propuesta de temática, se toca la idea del no lugar, de este espacio no definido bajo el cual las ciudades en su hipermodernidad o supermodernidad, o que son parte de toda de esta comprensión de la posmodernidad, empiezan a elaborar o a plantear espacios que, dada la velocidad con la cual la ciudad se mueve, dejan como que de pertenecer a alguien, de pertenecer a un grupo, y por lo tanto, Marc Augé los define como un no lugar ante esa ausencia de temporalidad y de capacidad histórica de conexión. Y esa correspondencia entre no lugar y no arquitectura es la que tal vez vamos a tratar de desentrañar, es decir, de encontrarle como resultados y posibilidades. He armado una presentación que va a ver muchas obras de arte, obras de utopías urbanas, para después terminar en una reflexión sobre nuestra ciudad y la invención de espacios y la invención de lugares como antítesis de esta no arquitectura, y tal vez pensar que la no arquitectura por ahí es en esencia un lugar de conducta, un lugar de acción, un lugar de actividad, un lugar donde suceden experiencias. Queda la tesis abierta. En esta revista LA Network decían: el no lugar es un término acuñado por el antropólogo francés Marc Augé para describir aquellos lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. Es como una definición muy esquemática y que puede tener este contacto fatal con la realidad si vemos este tipo de imágenes. Esta es una fotografía de una serie de fotografías de Christoph Gillen que se llama Ciphers. Algunos de ustedes la han visto esta imagen el año pasado cuando han estado conmigo en técnicas de representación. La ciudad y su construcción moderna tienen su raíz en el automóvil, tienen su raíz en el avión. Y estas son imágenes de esos lugares indefinidos. Evidentemente, esto es apelar así al pie de la letra a la teoría de Marc Augé, de quien de hecho les puedo pasar el PDF con todo el texto y toda la reflexión. Las ciudades contemporáneas pueden haber terminado de fragmentar y de desbancar de alguna manera la experiencia que se tiene o que se tenía hasta, digamos, la era, digamos, premoderna, previa a la invención del tren. Las ciudades experimentaban con otros ritmos y con otras temporalidades. Podría haber sido imposible imaginar una fotografía como esta en una autopista de alta velocidad si comprendemos que las ciudades anteriormente estaban compuestas de experiencias que duraban mucho tiempo, sobre todo comprendiendo en esta idea del desplazamiento que se iba a dar de un espacio a otro. Vivir y experimentar las ciudades en ese sentido tenía otras condiciones. Piensen que, por ejemplo, para ir a Río Abajo,
en nuestro ejercicio, en nuestra localidad y en nuestro escenario conocido, podía tomar alrededor de varias horas. No se iba por donde hoy en día vamos. Y esa experiencia de tiempo con la irrupción del ferrocarril termina de echarse para atrás. El ferrocarril además ayudará a comprender la relación entre ciudad y campo, que era algo que hasta ese entonces quedaba como muy abstracto. Las pocas personas que salían de las ciudades y que viajaban y que se desplazaban de un lugar a otro, lo hacían con una transitoriedad tan apausada que esa violencia con la cual la imagen cambia con la irrupción del ferrocarril y después ya con la invención del automóvil y la construcción de las autopistas durante el nazismo, se termina de generar esa fractura definitiva entre campo y ciudad en términos de imagen. Y esos lugares donde transcurren los movimientos son los que después terminan utilizándose para hablar de esta configuración de espacios que no son de nadie, espacios de los cuales probablemente no tenemos memoria, porque ese también es una de las condiciones probablemente del lugar, dar lugar o pensar en un lugar al cual nosotros pertenecemos, probablemente el lugar de nacimiento, nuestro hogar, nuestra casa, versus una serie de espacios descritos en el texto que van a marcar esta idea de transitoriedad, ya sea el supermercado o el mall, ya sea las autopistas, los aeropuertos, o lugares en los cuales vamos a pasar muy poco tiempo y que después nos van a conducir a otros espacios, a los lugares donde sí estamos tejiéndoles nuestra memoria. Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes, vías rápidas, tal vez rutas, aeropuertos, como los medios de transporte mismos, o los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta. El texto, si bien es un texto que requiere, digamos, como de un update, porque se escribe en la era del previa al Internet, previa a las redes sociales y previa a estas nociones de virtualidad que los espacios y los ambientes están empezando a tener. Estamos logrando a lo largo de estos últimos años, y sobre todo con la irrupción de la pandemia, se ha logrado como construir nociones de espacio y de lugar en términos de pertenencia, lugar en términos de qué cosas recuerdo de estos espacios. Y si esa antítesis, que sería el no lugar, que sería el espacio donde no sucede esto, donde no hay ese arraigo personal, entonces habrá que empezar a pensar en de qué manera se gestionan lugares y no lugares también en nuestra virtualidad a partir de la irrupción del Internet y de la comunicación mediante este tipo de métodos. Definitivamente los hoteles se convierten también en una forma de espacio de nadie, y creo yo que una de las películas que mejor habla de esta noción de no lugar y de la construcción de un espacio de nadie es esta película de Sofía Coppola, que igual algunos de ustedes la han visto conmigo hace un año, hace un semestre atrás, dependiendo de cuándo hayan pasado Fundamentos, que muestra a esta como construcción de espacio y de a dónde pertenezco. Es la pregunta digamos, de lo contemporáneo y de las ciudades contemporáneas grandes. ¿A quién me debo? ¿A dónde me debo? ¿Y dónde deposito mis sentidos de identidad? Considerando que hay mucha gente en el mundo que vive de manera cosmopolita y que uno puede estar 6 meses en un lado, 6 meses en otro, 3 meses allá, 3 meses acá, y construye o deconstruye tal vez sus sentidos de pertenencia. Por ahí entonces también las ciudades se han empezado a convertir en unas formas extrañas de no lugar en términos de qué tanto las experimentamos, qué tanto sentimos que vivimos y generamos memoria en esos espacios. Y
eso nos lleva realmente a repensar de qué manera producimos espacios arquitectónicos, porque si no producimos espacios para la vivencia, si no producimos espacios para que ahí el habitante defina sus cualidades, defina sus experiencias, defina sus historias y las narrativas que van a configurar la relación que tienen con otras personas y con su grupo y con su sociedad, entonces podemos estar empezando a generar unas ciudades vacías de contenido, no de habitantes, pero sí de contenido. Si un lugar se puede definir como relacional, estas son como las tres palabras importantes, o como que, ¿no? Esta idea de que en el lugar se dan relaciones, que ese lugar tiene como una noción o pertenencia, digamos, histórica y que concierne a la identidad. Entonces entonces un espacio que no puede ser definido como relacional o histórico o concerniente a la identidad se convertirá automáticamente en un no lugar. Esta hipótesis planteada acá es que la supermodernidad produce no lugares. Y cuando él habla de supermodernidad, está hablando justamente de la conjunción de fenómenos que tienen que ver con palabras que después se empezarían a utilizar como globalización, el hiperconsumo, y en paralelo, otros autores como Jean Baudrillard y el mismo Guy Debord estarían hablando también de esta posibilidad de que la modernidad, con todo su aparato, digamos, de consumo, con el aparato, digamos, de bienes capitales, de velocidad y ha sido una suerte de hiper, es como la hipérboles, ¿no? Es cuando llegas a un punto alto de elementos y bulla y ruido y construcciones y espacios, y empiezan a hablar incluso de hiperespacialidad, está configurando o está de alguna manera contribuyendo a que dejemos de experimentar el espacio como tal. Así lo plantean ellos. Lugares como este o este podrían entonces convertirse en sitios a los cuales uno se abandona al consumo y deja de consumir experiencias, donde uno permanece un par de horas y después se va. Así vivimos los supermercados, así vivimos los mercados probablemente con menor intensidad, porque nuestros mercados locales justamente tienen eso que las grandes ciudades europeas y norteamericanas han empezado a perder, sentido de localidad, y localidad en términos de como cuando así un equipo juega de local y tiene una presencia y una identidad con el sitio, versus ese lugar ajeno que puede resultar un espacio de este tipo. El arte ha estado constantemente relacionándose, haciendo guiños al consumo, apropiándose del consumo o insertándose dentro de espacios de consumo para criticarlo desde adentro. Y definitivamente, en algunos casos, la arquitectura también se ha servido, aquí con muy poco éxito, aquí con algo más tal vez. Y aquellos de ustedes que conozcan, no sé, el Centro Lafayette en Berlín, obra de Jean Nouvel, podemos decir, ok, un poco más todavía, eh, termina así como mostrando que nos estamos acostumbrando como a unas ciudades impersonales donde uno va, consume, compra unos ciertos productos que ya te los han ofrecido de tal manera y que la publicidad igual se ha encargado de jabonarte el cerebro para decir ese es el que tienes que comprar porque es Nike, porque es Adidas o porque es Reebok o porque es Zara. Y en el fondo hay toda una maquinaria que está produciendo estas cosas, muchas de ellas en condiciones laborales de total abuso, es decir, si consideramos el abuso laboral en la India o en Turquía o en Bangladesh, lugares donde se fabrican, por ejemplo, así elementos de las grandes empresas de moda y de ropa y vestimenta, o
la contaminación que genera también la industria de la moda. Hay unas imágenes en la India tremendas de los efectos contaminantes que tienen los tintes, por ejemplo. ¿Por qué no me deja mirarlo? Bueno, aquí quería mostrarles, hacerles escuchar una obra de Brian Eno. La voy a poner en la parte de atrás. No me queda otra. Y mientras tanto que vaya sonando. ¿Se escucha, no? Creo que no, Ark. ¿Ahora? Sí se escucha, Arki. Ya. A tal punto llega esta idea de la impersonalización de los aeropuertos, bueno, que en algún momento uno de los precursores o inventores o la figura más importante dentro de la música ambient, Brian Eno, termina componiendo este disco que se llama Music for Airports, donde se hablaba de esta idea de que el sonido en el aeropuerto no debía desconcentrarte de tu avión y que tenía que estar ahí sonando aéreamente en el ambiente. Una música como relleno, se le podría decir, rellenar el espacio con música, rellenar el vacío, ese vacío que deja el aeropuerto con música. Y ahí hay una metáfora muy fuerte. Por más hermoso que pueda llegar a ser el edificio, tal vez en este lugar no vamos a construir nunca nuestras identidades. Ahora, como en los elevadores o en los ascensores, como dice Cristian. Lo interesante de esto es que si alguno de ustedes ha visto la película de Terminal de Steven Spielberg, los seres humanos tenemos la capacidad así como tenemos la capacidad de generar espacios donde no vamos a generar identidad, no lugares en ese sentido, tenemos también una capacidad innata por generar espacios a los cuales nos vamos a deber. Esa película lo muestra muy bien. Si bien estas arquitecturas, con toda su suntuosidad y con todo el trabajo técnico y espacial que tienen, nadie puede negar que la obra de Richard Rogers es una bellísima obra de arte, en términos técnicos, en términos espaciales, y que es pues muy fotogénica. No lo vamos a negar, es decir, eso está ahí, es una linda obra de arquitectura. El análisis que probablemente Marc Augé está haciendo no va a analizar y no va a no se va a detener en si este edificio es lindo o no, o si este edificio está bien construido, o si es chato, o si... Probablemente no va por ahí su análisis, porque claro, no es arquitecto. Pero, sin embargo, yo me pregunto, y aquí es una pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿será que el asombro, que este espacio que te acoge, que te está maravillando, por más que estés en tránsito, sí puede generar o despertar ciertos grados de sorpresa, y que a raíz de eso no sea un no lugar tan recalcitrante como tal vez la imagen primera que hemos visto desde el aeropuerto de Nueva York? John F. Kennedy.
Y por eso me he puesto a pensar, ¿qué pasa si de repente los aeropuertos se convierten en espacios como este? Este es el aeropuerto de Jewel Changi en Singapur. Evidentemente, aquí estamos hablando de millones de dólares. La gente en Singapur y la economía de ese país están forrados. Difícilmente podríamos tener un aeropuerto de Viru como lo están viendo acá. Pero yo sí creo que hay como un esfuerzo dentro de la arquitectura contemporánea por romper un poco con esa velocidad. Si bien aquí hay un elemento que está corriendo a toda velocidad porque te lleva de una terminal a otra, en medio del aeropuerto tienes este espacio. Y este espacio para mí es suficiente como para decir, ok, me toca esperar 6 horas en el aeropuerto, me vengo aquí. Y estoy bien, estoy tranquilo, estoy cómodo. Y puedo tener una experiencia. Puedo asentarme, puedo estar un tiempo. No cultivaré una identidad alrededor de este lugar, no me plantearé la necesidad de querer quedarme o de querer asentarme, pero por lo menos sí está posibilitando como una experiencia diferente. Este Maximiliano y Doriana Fuscas del año 2013 es el aeropuerto de Shenzhen en China, otra vez una economía que está así forrada y que tiene la capacidad para generar arquitecturas como esta. Nuevamente, la tecnicidad y la manera en la que está construida y logrado el espacio a partir del trabajo de pieles en los cielos falsos y de toda esta cubierta, esto parece salida de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no deja de haber algo profundamente melancólico y tal vez incluso nostálgico en los aeropuertos con esta idea de soledad, es decir, de cuerpos que están ahí justamente con esta idea del tránsito, que te hacen pensar en migración, que te hacen pensar en muchas cosas y que están ahí en la arquitectura, respirando lo que los arquitectos y las arquitectas están proponiendo, evidentemente, pero que no dejan de estar insertos en ese mundo contemporáneo en hipervelocidad y que temporalmente durante el periodo de 3, 4 meses del año pasado se redujo esa velocidad, esa vorágine. Y estos elementos que estamos viendo aquí, estas cintas sobre las cuales uno camina y pone la maleta si tú caminas acá, entonces te redoblas la velocidad a la que estás yendo, muestran pues a dónde se está yendo, a dónde estamos conduciendo nuestro mundo, nuestro planeta, nuestras experiencias. A diferencia tal vez del de Barajas, estas sillas, no sé si me inviten tanto a estar como el otro. Son imágenes así como muy profundas de lo que, se hace cuando una arquitectura se da así como por encargo. Sacas la mayor creatividad que puedas para producir un ambiente y una atmósfera como esta, más allá, digamos, de las altas tecnicidades con las cuales un aeropuerto tiene que desarrollarse, ¿no? No, yo no voy a negar que este es realmente un espacio espectacular. Es decir, aquí estamos hablando de un espacio realmente de alturas increíbles. Donde la luz, donde el trabajo de la estructura, el trabajo del mobiliario, están bien ligados. Y lo interesante de lo que estábamos escuchando de Brian Eno es que yo podría haber dejado la música y la música no iba a afectar en gran medida lo que estábamos viendo.
¿Por qué les pongo esta imagen? ¿Y por qué este subtítulo? Mirar bien adentro en los lugares de nadie. Donde se dan estos lugares, donde se da la mirada, yo estoy convencido de que hay un lugar arquitectónico en el detalle, que hay un lugar arquitectónico en lo pequeño, y que ese lugar arquitectónico puede ser entendido como una no arquitectura en el sentido de no es funcional, no será esta arquitectura a la que estamos todos acostumbrados, ¿no? Un departamento, una casa, un edificio de oficinas, un mercado, un equipamiento, pero en este caso se trata de una videoinstalación que Pipilotti Rist en el año 94 inserta en un hueco en unos tablones de un museo. Para que lo entiendan mejor, he conseguido este videito en internet. En el video, Pipilotti Rist está pidiendo como que ayuda. No es una obra genial. Pide ayuda y está metida en ese hueco en el tablón. O en el hueco en la alfombra. Y te habla. Entonces, de repente estás caminando por el museo y hay un hueco que te está hablando. Ese hueco te pide que la salves. Y es Pipilotti Rist inserta en esta imagen, en un baño de lava, hablándote desde las profundidades de la tierra. Si eso no es arquitectura, entonces no sé qué puede ser arquitectura, porque para mí esto es muy arquitectónico. No te está hablando Pipilotti Rist desde en una pantalla, no, cinematográfico y con las condiciones, digamos, para entender el cine o la imagen en movimiento. Te está hablando desde el piso, desde un hueco en el piso. Y eso transgrede como una serie de códigos. Primero, a nivel de escala, ¿no? Porque la personita que te está hablando debe ser del tamaño así de una hormiga. Esa personita, que es una imagen, evidentemente es un video, pero está ahí colocada y casi como que la puedes palpar y puedes como que tocarla y está ahí el huequito y el huequito lanza este sonido. Me sirve a mí para entender o para abrir dos posibilidades. Vamos a tratar como que de abrir dos betas. Una que se va a encargar de hablar de lo gigantesco en términos utópicos, que es lo que vamos a ver ahora. Y lo otro que va a tratar de construir otros tipos de arquitecturas que podríamos considerarlas como esa negociación entre la arquitectura y su antítesis. En términos de, ¿será eso? ¿Será eso a lo que podemos también considerarlo arquitectura? Archigram en los años 60 ya empieza a como cuestionarse los roles y los papeles de la ciudad, con toda esta idea y con lo adelantado que podía hacer esto. De repente Archigram estaba construyendo y previendo así ciudades que tal vez iban a verse en la necesidad de migrar por pandemias, por sucesos climáticos, guerras o cualquier otra que obligue a la ciencia, a la tecnología y a la creatividad humana a plantear migraciones, a plantear movimientos y desplazamientos. Esto está muy, 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 muy influenciado por el cine de ciencia ficción,
muy influenciado por el efecto de la tecnología en las ciudades y el impacto que terminaron teniendo al final de cuentas submarinos, ferrocarriles, automóviles, la Fórmula 1 y demás en esos años postguerra en los cuales todavía se estaba viviendo con esta noción de que pasado mañana bombas nucleares y tenemos que migrar, ¿no? Entonces, muchos pensadores creativos, ingenieros, arquitectos, urbanistas empiezan a concebir la idea de estas ciudades flotantes, de ciudades orgánicas, ciudades que se pueden mover, ciudades que rotan, ciudades que se desplazan, ciudades en movimiento. En paralelo, las teorías de Marc Aurèle hablaban de que el movimiento y la transitoriedad con la cual nos movíamos en las ciudades estaba produciendo estos no lugares, estos espacios de nadie, estos espacios que no llegan a ser espacios. Y imagino que podría haber sido muy interesante escuchar una discusión entre unos y otros para tratar de entender de qué manera las ciudades podían estar empezándose a consolidar de otras maneras. Superstudio, un grupo de arquitectos italianos, estos eran así casi como que anarcoarquitectos y completamente anticapitalistas, planteaban digamos, como que esta manera de pensar. Si el diseño es meramente un incentivo para consumir, entonces debemos rechazar el diseño. Si la arquitectura y el urbanismo no son más que la formalización de las actuales divisiones sociales injustas, entonces debemos rechazar el urbanismo en sus ciudades hasta que todas las actividades de diseño estén dirigidas a cumplir necesidades primarias. Hasta entonces el diseño debe desaparecer. Ellos decían, podemos vivir sin arquitectura. La semana pasada, cuando hablábamos de las ciudades autoconstruidas, también es un poco esto. Ahora, estos eran los dibujos de Superstudio. Son muy arquitectónicos. Este es fantástico. Sin embargo, sí me quedo con esta noción de podemos vivir sin arquitectura como una suerte de imán o de contraimán o imán negativo para pensar de que si bien, claro, en los años 60 se estaba hablando de esto, yo creo que poco se ha hecho para revertir. Voy a después igual pasarles un artículo bien interesante de un arquitecto argentino, medio argentino, semi-argentino, que habla de qué tanto realmente la disciplina de la arquitectura es progresista en términos así de género, en términos de equidad racial, es decir, muchas preguntas que se está haciendo este señor Nathaniel, se me ha ido el apellido. Pero en los trabajos de Superstudio se estaba hablando de estas ideas de ciudad aislada, de qué iba a suceder con la arquitectura en relación al paisaje, cómo podíamos empezar a construir así elementos como los que están viendo acá, y el impacto que podían tener estas obras monumentales en la experiencia del espacio. Sin embargo, mucho del trabajo de ellos se congregó, digamos, en el dibujo y en la propuesta de ideas y no tanto en la construcción. O sea, hay como mucho de utopía, mucho de pensar el futuro, de pensar, ok, ¿qué alternativas tenemos? Recuerden, estamos viviendo en los años 70, hay una explosión de creatividad en el mundo, acaban de suceder las revoluciones estudiantiles del año 68 en diferentes partes del mundo. Por primera vez se siente que los estados comunistas están empezando a quebrarse, que flaquea la utopía de la igualdad, y por otro lado tienes a unos sistemas económicos muy fuertes en Occidente que están empezando a marginalizar igual a la sociedad. Sus trabajos entonces estarán pensando en momentos incluso como salir así de la tierra y
empezar a mirar otras cosas. Esa como pregunta se sigue trabajando, y este señor, Adrián Labaut Hernández, lanza un proyecto en el cual está utilizando viejas cartografías así, adaptadas e intervenidas con dibujos, pensando así en esta idea de las ciudades que se querían construir, y esto muy, muy en conexión con los planes, por ejemplo, de Le Corbusier para París, los planes de Chandigarh y otras, digamos, propuestas urbanas que se estaban así como planteando. Estos trabajos rayan en la distopía, rayan un poco así como en esas contradicciones entre utopía y distopía, y están muy, muy interesantes en la manera en la que construyen así imágenes de unas ciudades que podrían haber funcionado en cierto momento de la historia, pero que están ahí a disposición y a contrato de la gente. Esta imagen de Manhattan, de una Manhattan que estaba en ese momento, la imagen original es del año 51, que estaba en proceso, digamos, de construcción digamos, del skyline que hoy en día conocemos, y sobre esa imagen tomada desde el aire, este señor está introduciendo estas arquitecturas y lo denomina monumental urbanism, ¿no? O esta otra para Filadelfia con un megacubo, en una imagen en la cual todavía Filadelfia no tenía pues absolutamente ninguna construcción de altura, más que sus iglesias. Y que sí me hace mucho recuerdo de Le Corbusier, que son unas torres para la bahía de San Francisco, y este muro gigantesco que me hace recuerdo el muro de Donald Trump, pero en Chicago alrededor de 1916. Lamentablemente las imágenes no las pude conseguir, así que por eso las muestro desde acá. El proyecto se llama entonces Manual para convertirse en un arquitecto radical, y ¿no? Explora ideas relacionadas a la belleza y al idealismo, y apunta así con cierto humor al término radical, algo que se ha utilizado muchas veces para hablar de construcciones monumentales. Eso es lo que describe la página Design Boom para la obra de este señor. Entonces, lo que está, digamos, proponiéndose aquí es que tenemos, por un lado, unas nociones de arquitectura como ya preinstaladas, tal vez. Ya sea, sí, creo que la palabra es preinstaladas. Se concibe que tenemos que construir, que se tiene que concretar esa construcción. Evidentemente tenemos que concretar las ideas, evidentemente esta es una manera de concretar una idea también. Y les voy a presentar una obra que a mí me ha parecido fantástica, es del año 2015, de Christoph Büchel, y la voy a ir leyendo a medida que se las muestro, porque todo me parece como muy, muy bien empaquetado en este texto de The Art Observer. Históricamente no ha habido mezquitas en la ciudad de Venecia. A pesar de la historia de la ciudad portuaria como una puerta de entrada abierta al este y un punto de comercio que facilitó nuevos desarrollos culturales, artísticos y científicos que se extendieran por Europa desde el comercio con el Imperio Otomano y más allá. La ciudad nunca ha permitido la construcción o reconstitución de un lugar de culto de su población musulmana. Recuerden que Venecia era una ciudad
así esencialmente comercial, muy similar en ese sentido a nuestra ciudad de La Paz. Hoy, en el clima político acalorado que rodea los conflictos internacionales, piensen en la crisis de refugiados, sin mencionar la reciente controversia italiana y en general europea con respecto a la inmigración de Siria, Líbano y otras regiones del norte de África y Oriente Medio, las perspectivas de una comunidad islámica dedicada al lugar de culto parece aún menos probable. Sin embargo, por el momento la Bienal de Venecia ha cambiado este escenario, ya que el artista nacido en Suiza y residente en Islandia, Christoph Büchel, inauguró este mes su instalación titulada, francamente, The First Mosque in the Historic City of Venice. Es la primera mezquita en la ciudad de Venecia. Y curioso, se instala esta obra en una antigua iglesia cristiana, que hoy en día ya no funciona como iglesia. Tomando el interior de la antigua iglesia consagrada de Santa María de la Misericordia en el distrito de Cannaregio de la ciudad, la instalación de Büchel ha devuelto el sitio a un lugar de dedicación espiritual y unificación comunitaria, alquilando el espacio a una empresa de iluminación que ha sido propietaria del edificio desde que cerró hace más de 4 décadas. Es decir, la iglesia cierra y al parecer una empresa de iluminación se queda con la iglesia. Y entonces, el artista representado por Hauser and Wirth es una galería, se ha asociado con Islandia, una nación conocida por su población excepcionalmente homogénea, no solo para proporcionar un punto de culto comunitario, sino para exponer la larga historia de persecución y restricción cultural y religiosa que durante mucho tiempo ha dictado las políticas de la ciudad, incluso cuando creció gracias a la fuerza de su comercio con Oriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente, este señor instala una mezquita temporal en el corazón de una iglesia cristiana católica. Evidentemente, la iglesia ya no funcionaba como tal, era un espacio que estaba relativamente vacío, y este señor llega con toda la parafernalia, instala todos los elementos que constituyen y hacen a una mezquita, y de repente la mezquita empieza, pues, evidentemente, a funcionar. Como punto de partida, la ubicación seleccionada por Büchel para la mezquita es históricamente resonante por sí sola. El Cannaregio se encuentra junto a los antiguos guetos judíos de la ciudad, donde durante la Edad Media la opresión política era una parte codificada de la ley de la ciudad, restringiendo los movimientos e impidiendo el culto fuera de este barrio de la ciudad. Espejo, Ciudad de La Paz, en la colonia. Cuando los comerciantes musulmanes llegaron a la ciudad para participar en sus lucrativos mercados comerciales, también fueron empujados a estos espacios de la ciudad. Es decir, toditos al gueto, mejor no los vemos, más bonito, no los tenemos a nuestros lados. Obviamente estamos hablando de una ciudad y de unos modos muy antiguos, y hoy en día eso probablemente no funcionaría así. Como señala el comunicado de prensa del proyecto, el término inglés para gueto en realidad se deriva del italiano ghetto, escrito de diferente manera, que hace referencia a una escoria de fundición que también se almacena cerca. Esta profundidad de la historia subraya las operaciones de Büchel trabajando en un sitio donde la censura religiosa es tan antigua como los movimientos transnacionales de comercio que ponen en contacto a estos pueblos. Y adentro entonces te inserta este artefacto arquitectónico, que es una arquitectura en oposición y por lo tanto podría ser considerada como una suerte de no arquitectura si entendemos de nuevo ese antagonismo terminológico. Y similar a las estrategias de Thomas Hirschhorn, de repente convierte a este espacio en algo que no era, pero que es plenamente experiencial. En el interior, la mezquita es inmediatamente familiar para cualquier visitante que haya entrado en un lugar de culto islámico. Alfombras de oración verdes cubren el suelo y los artefactos de adoración, la pared de la Qibla, que todavía no sé bien qué es, y el mihrab están todos presentes. Quizás una de las mejores críticas que trae Büchel con su trabajo es la pura mundanidad del espacio, en el sentido de estamos construyendo un espacio tal cual
y muy a la manera de Hirschhorn. Es como cualquier otro lugar de culto, y salvo por notables significantes arquitectónicos cristianos, parece cómodo en su nuevo papel como institución islámica. De hecho, el amarre religioso respectivo es casi indistinguible de fe en fe. En cuanto a su presentación, el espectador que espera una diferencia se enfrenta a su propio prejuicio, mientras que al mismo tiempo es bienvenido en el sitio. Diferentes cosas, una oficina, cuadro. Fiel a la historia de Venecia, la exposición ya ha tenido una respuesta impresionante y mordaz por parte de la policía de la ciudad, que ha calificado la instalación como una amenaza para la seguridad pública y que amenazan con cerrar la exposición en unos días si no se cierra por sí sola. Quizás aún más revelador, la razón principal de su cierre exigido son las dificultades para que la policía coloque el área bajo vigilancia de manera efectiva. Esta respuesta no podría ser más apropiada en un mundo que todavía se enfrenta a las revelaciones generalizadas del espionaje gubernamental y la recopilación de datos que se hicieron públicas en los últimos años, que hay Wikileaks y Edward Snowden, y subraya el estado inmediato de opresión que encuentran las diferencias culturales incluso en el contexto del arte contemporáneo. El contexto en el que se ubica el trabajo hace evidente la discriminación sistémica aplicada en esta situación y los mecanismos de su aplicación de inmediato. Si el trabajo de Bruegel podría juzgarse en una escala de efectividad, este solo punto hace que su trabajo sea uno de los más incisivos de la vida. Y así era por dentro. Tienes un espacio, ahí atrás, el antiguo retablo de la iglesia, el altar, y todo lo que digamos, todos aquellos de nosotros que alguna vez hayamos estado en una iglesia podemos reconocer, pero convertida en mezquita. Algo que en muchos sectores de Europa sí ya había sucedido, es decir, no sé, podemos pensar en las iglesias de Bizancio, en la antigua Constantinopla, hoy Estambul, que sí transicionaron de una iglesia romana ortodoxa, antes, digamos, del cisma y la división de las iglesias cristianas, pero eran en esencia iglesias cristianas que después se convierten a mezquitas. O la toma de algunas instituciones así cristianas en la península ibérica, que después son recuperadas para el cristianismo. Es decir, hay históricamente mucho de esto, ¿no? A la espera de la censura del gobierno, la mezquita permanecerá abierta para operaciones, eventos comunitarios y visitantes interesados hasta el 22 de noviembre. Eso es el 2015. Un año después, Donald Trump entraba a operaciones funcionales en Estados Unidos y evidentemente la crisis de refugiados no ha terminado de terminar y sigue siendo un elemento así tremendamente fuerte y hay no más que aceptarlo, hay una resistencia muy grande, cultural y religiosa hacia los islámicos en Europa. Un par de imágenes más. Entonces, esto plantea como una dicotomía, porque por ahí al final la arquitectura no es necesariamente el edificio y la espacialidad únicamente, sino cómo poblamos esa espacialidad. Y tal vez esa conjunción entre lo que nosotros poblamos como elemento no arquitectónico dentro de la arquitectura es lo que hace en definitiva a la experiencia, a la memoria y a la construcción de una noción de identidad hacia un lugar. Y entonces les voy a mostrar un par de trabajos donde se revierten algunos de estos modelos con estas preguntas. ¿Soy una casa? ¿Soy la memoria de una casa? ¿O soy el recorrido de muchas casas por mis espacios? Do Ho-soo, una artista de Corea, lleva a diferentes museos del mundo unos modelos de su vivienda, la vivienda en la que él ha crecido de niño, tejidos en seda. Y como si se tratara de fantasmas que están cargando con la memoria de la persona, a medida que la obra va como recorriendo diferentes museos y espacios,
se le va añadiendo nombres a la obra. Entonces, al principio es Seoul Home, después es la LA Home, después es Nueva York Home, Baltimore, Londres y así sucesivamente. La obra es de 1999. Se trata de un trabajo muy así de alta factura, donde espacialidad y esta cuestión casi cuasi táctil del espacio empiezan a dialogar entre sí. No se está buscando hacer una réplica como tal de la casa, sino de esos elementos que la constituyen y que remiten a las historias del artista y cómo las historias del artista se presentan al espectador en forma de una suerte de espectro que está ahí navegando por encima de los visitantes de los museos. De repente se puede considerar que hay como unos espacios que se están construyendo en base a telas, que se están construyendo en base a cuestiones efímeras y de repente una arquitectura que está ahí adentro se encuentra envuelta por esta otra completamente transparente, contenidas obviamente dentro de una casa de museo, pero la cuestión táctil y la manera en la que nos enfrentamos a estos lugares sigue siendo altamente favorable. Ya no se trata solamente de remitirse a que esta mi casa va a guardar mis sueños, va a guardar mis anhelos, va a guardar mis historias. Esas historias también se pueden diluir en la memoria y esa manera en la que se diluyen es la que después termina siendo materializada por el artista coreano. Aquí sí voy a pedirles que la imagen que les he mandado al WhatsApp, que le he puesto en el Neo, la tengan con ustedes, porque este es un video muy lindo donde una casa empieza a preguntarse si es obra de arte o si es casa o si es escultura, y el texto les va a ayudar a seguir el audio que está en inglés. Lamentablemente no me ha dado el tiempo de traducir el texto al español, eso me habría gustado, pero no he podido hacerlo. It's weird. I believe I should be outside, not inside. Inside a big hall. A house, as far as I know, should be outside because it protects from the outside conditions, from the weather, rain, snow, storm, cold. Protects from the view in the night to the outdoor space. Protects from feeling unprotected. Protects from viewers and protects the view, the thoughts, the health, the life conditions, the mental status, the psychological ground. Protects from abuse, insults, fear, danger, harm. It gives hope. A house outside gives hope. A house inside takes our hope. It makes hopeless. But is that true? If that is true, why don't I see it in the faces of the people who are watching me? They seem kind of happy.
watching me. They smile at me. They are friendly. I believe they think I am a nice house, or they think I am beautiful. They think I am a beautiful house. But there is something else. Something concerns me. This is, as far as I know, an art show of artworks done by artists, a contemporary art show of contemporary artworks done by contemporary artists. And that means that I am an artwork. That also means I am no house, or I am a house and an artwork, or I am just an artwork. But that would mean I am no house, but an artwork. An artwork can be good or bad, but even a bad artwork is still a piece of art. But a house which is bad is no art, yes or no? But is then a house which is bad no house, or just a bad house? And then what's about all the houses standing around? Around means everywhere, standing everywhere. There are tons of houses. Are they artworks, pieces of art, or are they just houses? Who says this is an art house and this is just a house? The architects, people who build houses, or artists, people who make art, or contemporary artist people who make contemporary art, or contemporary architects who build contemporary houses. But wait, there are people who just think and talk about art. And there are people who just think and talk about houses. And they live actually by just talking about art and or houses. They also write about art and or houses. I remember some architects, people who build houses, say a house is a work of art, or better, they say a house can be a work of art, or it can be just a house and no artwork. Would that mean not so good? I guess. An artwork, I heard others say, is something very important, something that not everybody needs, but everybody would need if everybody would know. But just a few know. As they say, everybody needs a house. This I know. But what if a house is an artwork? Would that mean everybody would need it twice? One time as a house, and the other time as an artwork, if it is an artwork. But the question is now, am I an artwork? I am a house, yes. But if someone would want to buy me, what would they get? A house and an artwork. Just a house or a double house. That means me, the house, and the art piece house. Or no artwork, just a house. Or no house, just an artwork. Oh, that's so confusing. And why am I fat? A house cannot be fat. I was told that's a fact, a clear thing. No house can be fat. But I am a house. Yes, I am a fat house. Am I an artwork more than a house? Can an artwork be fat? I guess
No, the same story with the house. A house cannot be fat, and an artwork cannot be fat. But wait, maybe it is art to be fat. Maybe that makes me being an art piece. But then there are many creatures fat in the world, like animals or people or plants, and there are also many structures fat in the world, like companies, accounts, properties, horses, cities. Does this mean that they are all pieces of art? Are all the overweight people art pieces? Who can answer this? Maybe the artist, or maybe not. Maybe I ask too much, and maybe I want too much from the artist. By the way, was I built by an architect or by an artist? Or maybe he was neither an artist nor an architect, just a normal person. But then what would I be? By the way, can anybody tell me what's this greenish big dog shit over there? Is this art or dog shit? Han salido de ahí un montón de preguntas sobre esa idea, esa condición. ¿Qué significa al final hacer arquitectura? ¿Quiénes deciden qué es y qué no es arquitectura? Los arquitectos, los críticos, simplemente las personas que habitan los espacios. Se entabla ahí y lo que está haciendo Erwin Burma es cuestionar y cuestionarse, cuestionarnos y sobre todo cuestionar esta idea de que una casa, arquitectura, espacio, vivencia, debe estar ahí afuera. Y que esa cuestión del cobijo que tanto nos cuestiona hasta el día de hoy, ¿es una de las verdades primarias de la arquitectura? ¿Será que eso es lo que queremos tener para toda nuestra eternidad? ¿Ese tipo de arquitectura? ¿O podemos tener otros tipos de arquitectura que están rondando nuestra existencia? Que estén más apegadas a la realidad. Bueno, y cuando se refería a la caca, una caca que deja esta escultura de un perrito, la obra Fat House ha sido instalada y puesta en diferentes partes del planeta, y el video usualmente se muestra dentro del objeto. Entonces el mismo objeto está hablando sobre sí mismo, pero el video donde está hablando de sí mismo está dentro de sí mismo, y entonces entramos ahí en una hipérbole de relaciones, y eso es lo que quería mostrar con esta imagen. Esa es la proyección del video que acabamos de ver. Se trata de una de las reflexiones, creo yo, si las estudiamos y como que la desentrañamos, más potentes sobre un objeto definiéndose o autodefiniéndose y sobre su autonomía. Pensando en que por ahí también tienen como un sentido. No sé si han visto esta película, La Casa, creo que es La Casa del Terror. La casa empieza a comer y claro, está con el espíritu de alguien que lo ocupó.
yo sí creo que nuestras preexistencias nos rondan y las casas tienen parte de ese elemento y de esa experiencia. Entonces, por eso me parece tan fantástico este video y me alegra un montón poderlo encontrar en internet. Fat House, Erwin Wood. En algún momento la obra se llega a convertir en 2019 en estampilla, es decir, para que vean la resonancia que tiene Erwin Wood en Austria. Y esta foto que me parece sensacional porque es la ventana, Fat Window, desde la cual se está viendo el exterior, la ventana de esta vivienda. Y Mies van der Rohe, del año 50, introduce esta vivienda que después terminó y nunca pudo concretarse como vivienda porque vivir ahí se hizo imposible. Y decía él, ¿no? Pretendo que mis edificios sean marcos neutros donde los hombres y las obras de arte puedan llevar su propia vida, es decir, donde puedan funcionar las dos cosas en simultáneo y que esta noción de que la arquitectura roce la escultura, roce la obra de arte y la reflexión sobre su condición, que es lo que acabamos de ver y escuchar, la obra de arte y reflexionando sobre su cualidad y condición de casa, o si es casa o es escultura, si es escultura o arquitectura, o si es las tres, o si para que sea arquitectura tiene que haber una vivencia de hogar y una construcción de identidad y de lugar. Esa es tal vez la gran enseñanza de esta obra con relación a esta otra. El Museo Casa Farnsworth constantemente se inunda. Lo que me encanta de esta fotografía es cómo han apilado a todos los muebles en un lado para evitar posibles problemas. Es más, los cojines están puestos ahí en el medio. Me gusta así esta cuestión, así como no tan de museo, no tan estática, sino reaccionando a un evento y a una eventualidad. Al punto que en algunos momentos la vivienda ha estado así, completamente inundada, y han tenido que colocarle así como estos plásticos aquí, estos son unos nylons, ¿no? Sí. Y esta fotografía que me parece sensacional, porque hay un tipo en un bote navegando al lado de la casa Farnsworth. Esto para mí ya es así como el cierre de esta, tal vez, no voy a decir pretensión, pero sí en qué cosas también nos hemos equivocado como arquitectura. Sin decir que esto sea mala arquitectura, sino que puede y está abierta a una dicotomía y a una posibilidad de debate. Estas otras intervenciones que se hacen sobre la obra me parecen igual lindísimas, con rayos láser y demás. Y este es un texto que Edith Farnsworth escribe sobre este espacio. Y la llama Artefacto. El amanecer estaba cerrado esta mañana cuando me desperté. Escuchar a una criatura voladora golpear el vidrio. De cristal al lado de mi cama golpea y revolotea. Por un momento sorprende y golpea alas desconcertadas sobre el vidrio. No había luz, no había día ni noche. No pude ver la cosa voladora herida, pero podía oír el aleteo, el ala que se rompía, golpeando su momento sobre mi plano de vidrio. De vidrio. ¿Por qué no retrocede o muere? ¿Por qué intenta el artefacto liso vendido para pasar? ¿Por qué golpea el vidrio? Las alas invisibles se deslizan por el cristal, las plumas astilladas agonizan en vano. El momento pasa y en la hierba abajo hay mentiras, mi esperanza y muere. Y está narrando así, de un ave que se estrella en algún momento en la noche con este vidrio que aquí parece plástico y aquí parece vidrio. Que es también uno de los grandes problemas de estos grandes ventanales en algunas casas. Pero a mí me parece, sobre todo, como un síntoma metafórico
de que ella ahí no se sentía en hogar y que esa casa podía estar constituyéndose también en una suerte de no lugar que no va a agarrar y que no va a guardar y que no tiene la capacidad de guardar esas memorias. Vamos. Olafur Eliasson se encarga de construir mediante multiplicidad de invenciones nuevas versiones de naturaleza que no estaban previstas y que no estaban contempladas. Estos resquicios, estos trabajos, le permiten llegar a plantear que hay cosas que uno no ve y cosas y experiencias que uno no está entendiendo. Y este elemento al cual uno ingresa a la exposición a través de esta caja de cartón, y después te encuentras con este artefacto que está produciendo vapor y que va a conducir el vapor a la parte de afuera del edificio. Estos son todos los prototipos arquitectónicos que él realiza para llegar a la construcción, y esa es la imagen que se tenía en el exterior en ciertos momentos del día. Dependiendo de las condiciones climáticas, el vapor se veía. Entonces, le interesaba lo invisible, le interesaba la manipulación del vapor y, digamos, esta relación entre arquitectura y naturaleza, y de rondar o hacer mímesis de la naturaleza, versiones de naturaleza, desde un control del diseño, es decir, utilizar el diseño para hablar de ese fenómeno. En unas obras posteriores realiza la misma geometría, pero ya con espejos, o en esta obra de Mediated Motion, donde llena un espacio con vapor, hay este puente que te conecta y hay como unas piscinas que se llenan así como una suerte de alga, y lleva temporalmente este elemento natural al centro de la arquitectura misma. Este es un edificio de Peter Zumthor, el centro Bregenz, en Bregenz, Suiza, y, y en otra sala se llena con este como nodillo. Y este otro trabajo que es ya nomás fantástico, que se trata de una serie de elementos alrededor de un arco que generan esta suerte de mist, de niebla, de neblina. Se trata de una obra efímera que cambia de apariencia según las cualidades de la luz y el sol y el viento. El montaje de niebla produce un torrente continuo de niebla remordinada que disuelve los límites y los contornos de los objetos que se encuentran. Esta nube viva, emitida desde un vasto anillo situado a varios metros sobre el césped del pentagonal Bosquet de la Toile, invita al compromiso y a la participación activa de los visitantes. Eso escribía Olafur Eliasson. Entonces, de repente estás caminando ahí en el medio del pasto, pero estás caminando en una nube. Algo muy similar a lo que Diller y Escoffidy hicieron en su momento, igual con esta obra que se llama Blur Building. El edificio Blur es una arquitectura de atmósfera, una masa de niebla resultante de las fuerzas naturales y artificiales. Entonces está bombeada y además tú entras ahí y puedes medio que como que tomar el agua, y hay como dos elementos. Por un lado el sonido de las bombillas, de las boquitas estas que lanzan agua, y esto es lo que se genera ahí. Un edificio que no parece edificio, una arquitectura que medio que no parece arquitectura cuando está funcionando de esta manera. Te aproximas a algo que no puedes del todo comprender y que está ahí de todos modos. En esa frontera entre la experiencia y la cuestión fenomenológica de vivir el espacio. Y que es probablemente lo que a mí más me interesa con esta idea de que tal vez no solamente estamos pensando en arquitecturas en términos corporales, sino en términos sensoriales. Y que sentir cosas es importante. A mí me parece una de las obras más interesantes de este grupo de arquitectos, porque de verdad en un momento dado aquí fenómeno y arquitectura estaban en un mismo campo de expansión.
muy similar a la obra de Verónica Jansen, que se trata de una instalación y de un objeto arquitectónico. Estas son imágenes del espacio interior. Ella trabaja en esencia con luces de diferentes tipos en este ambiente donde los límites del espacio muy similares a la manera en la que James Turrell trabaja se ven completamente difuminados. La experiencia es mediada por el cuerpo, la manera en que nuestras facultades sensoriales son estimuladas está conectada al impacto que una experiencia tiene en nosotros. Una obra de orden inmersivo puede ser descrita como una combinación de placer sensorial y narcisístico ofrecido al espectador, con la idea de que disfrutemos este espacio, con la idea de que esto cambie en cierta manera, nuestra percepción. ¿Será que un espacio cubierto de humo, hecho de humo y relleno de humo, se convierte en un no lugar activado por el espectador? Sumergidos hasta un estado de confusión, los escapes de la realidad ya no son estables y permiten una pérdida del sitio. La pérdida del lugar, site, está conectada a los cambios de nuestras experiencias urbanas. La ciudad ya no es percibida como una entidad u objeto, tampoco está basada en relaciones humanas tradicionales. En otras palabras, la ciudad está marcada ahora por la discontinuidad y la incertidumbre. Yo pienso en el COVID. Se ha convertido en una suerte de no lugar, la misma ciudad. Sin embargo, estas experiencias que Jansen ofrece en su espacio, a mí me parece que te pueden devolver un poco a ese estado primario de experiencia fenomenológica del cuerpo mismo. Entras a través de esta puerta y es como entrar a un portal donde se difuminan las cuestiones. Otros trabajos de ella muestran así, trabajos de luz que me parecen muy lindos y por eso se los he puesto, a pesar de que no tienen nada que ver con la reflexión inicial. Las letras del museo se van de paseo para ir a entrarse y a insertarse en la arquitectura. Si el dominio colectivo de lo social no deja de estar en un continuo movimiento, abandonando la estructura para entregarse a la trama y los flujos de los tiempos actuales, ¿en qué situación deja eso a los museos, a sus proyectos y a sus densos edificios reposados sobre la corteza urbana contemporánea? ¿Es posible pensar un museo en el que valga la pena vivir, pretender quedarse allí donde los demás pasan? Pensando en que los museos tal vez también se convierten rápidamente en no lugares, no arquitecturas. Y para cerrar, pensar en nuestros espacios urbanos y su vitalidad y la manera en la que construimos lugares donde no los hay. Si hay una explanada más abierta que la de San Francisco en la Ciudad de La Paz, me diga, pero aquí de repente un pajpaco es capaz de establecer un espacio sin necesidad de que ese espacio exista. Ese espacio de repente se produce. Es un espacio social, sí. Es una no arquitectura probablemente. Pero no por eso deja de ser arquitectónica. Y esa es digamos, lo que yo quiero como que entablar. Que no arquitectura y arquitectura podrían encontrarse en lo arquitectónico, en lo experiencial, en la manera en la que un yatiri igual está congregando gente y está congregando relaciones de distancia entre los personajes que lo rodean. O cómo las manifestaciones urbanas y las protestas, esta en específico que me pareció que raya en lo artístico, del grupo de discapacitados que se enfrentó al gobierno de Evo Morales allá por el año 2015-2016. Esto también tiene un orden artístico creativo que está generando ambiente y está generando lugar y está generando narrativa. Por lo tanto, para mí, ahí sí está generando un lugar al cual agarrarnos. Si el redimensionamiento de la habitabilidad no conduce a experimentar la ciudad con sentidos aumentados, ¿cómo podemos entonces hacerle frente a una virtualidad que también ofrece otras formas de arquitectura? Dejo esto como una pregunta abierta. Con eso cerramos la charla y quedo abierto a preguntas. A pesar de que ya se nos ha ido un poco el tiempo.
¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, Arqui, yo tengo un comentario. Dime. Eh, con respecto a la imagen que nos pasó y también el video que venía con esa casa, Ujú. me hizo pensar mucho en lo que habíamos llevado en la anterior clase con respecto a la obra de Freddy Mamani Silvestre. Ajá. En ese debate continuo de que si es arquitectura, es fachadismo, qué es lo que nosotros podríamos considerar como arquitectura. Me acuerdo que cuando vi ese video por primera vez, con el hecho de ver a Calderón, bueno, en ese su estudio que era con un diseño tipo mid-century, bien contemporáneo, y con su libro de Frank Lloyd Wright en la mano, ahí Ajá. yo dije, ah, no, sí, es fachadismo, totalmente. Y ahora digamos que ya, bueno, pasó el tiempo, Ujú. puedo decir que no estoy segura, sí responde, digamos, a un orden, sí es como que tiene cierta narrativa que tampoco podemos decir que no, digamos que no es andino porque viene del imaginario de esta persona, como lo habíamos dicho antes, Ajá. pero sí pensé mucho en ese debate de qué es, o sea, de qué tiene que ser algo para ser considerado arquitectura, Claro, buena más allá arquitectura. del deseo de que sea habitable, sí, Mm. exacto. Complicado, ¿no? Es decir, el video este de la casa es de repente es como una casa que toma conciencia de sí misma, ¿no? Y decide, ok, soy así, ¿y a quién me debo? A un arquitecto, a un artista, a un ingeniero, al que me construyó. Y con relación a lo de Freddy Mamani, yo estoy convencido de que son como las dos cosas. Hay fachadismo, es evidente, que se trabaja mucho la fachada, que probablemente algunos de los otros espacios no están como controlados, o que tal vez algunas cosas sí podrían trabajarse de otra manera. Pero por otro lado hay una forma de ser y una forma de generar lugar muy propia y que está también construyendo una cosa. Entonces, yo no podría decirte, Mariana, A o B. Yo creo que en esa zona gris tan propia de nuestro país, ¿no? Esta cuestión del abigarramiento y que está tan profundamente encontrada en nuestra mezcolanza cultural, yo situaría ahí la pieza y la obra y en general toda la expresión de Freddy Mamani como una parte integral de nuestra cultura y que definitivamente tiene que ver con unos códigos de ocupación espacial muy determinados, ¿no? A diferencia del otro video. El video que hemos visto hoy día es un video como obviamente muy insertado en la reflexión desde el arte, pero al final de cuentas sí, igual está preguntándose si una casa, eh, y cuál puede ser la relación entre casa y lugar, ¿no? Y si al final lo que realmente constituye y construye pueden ser también como esas expresiones de espacio habitado, pero de espacio además vivido, que es un poco lo que hemos visto en las últimas 3 instalaciones, donde se te está llevando y llamando a experimentar y a vivir y a vivenciar cosas que en la naturalidad y digamos, en nuestra velocidad de consumo de espacios, normalmente tal vez no lo digerimos, no lo concientizamos, no lo hacemos carne, no llegamos a reflexionar sobre eso. Y creo que en el proceso de esto ya medio que me he perdido en la respuesta, pero eh, yo sí pienso mucho en que estamos construyendo como es decir, que mientras pueda haber debate así como una suerte de múltiples respuestas o cuestiones abiertas también a la arquitectura y que no caigamos necesariamente en un canon, estamos más o menos como que yendo bien.
por lo menos para el debate y para lo que respecta a la reflexión sobre la arquitectura y sus componentes, ¿no? Eso creo que como para compartirles. Y si les interesa, les dejo igual los dos textos que he estado con los que he estado un poco trabajando, el de Marc Augé y este otro donde he encontrado la traducción de este poema de la señora Farnsworth que durante un tiempo vivió en la casa de Mies. Los voy a subir al Neo para que los puedan descargar. No sé si hay algún otro comentario. Si no, los dejo ir. Creo que no. Ok. Nos vemos el jueves. Super aquí. Super Arqui, gracias. Hasta luego, Arqui, gracias. Hasta luego, Arqui, gracias. Luego aquí. Hasta luego, Arqui, gracias. Chao, chao.